Eugenia Mirabet, soy docente de la cátedra y el tema que les voy a presentar hoy es faringoamigdalitis agudas superficiales. La faringoamigdalitis es el proceso inflamatorio superficial de la mucosa y el corion de la faringe y amígdalas palatinas. Se manifiesta por enrojecimiento y tumefacción. Es uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica clínica. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y el objetivo del tratamiento es la resolución de los síntomas, reducir el tiempo de contagio y además prevenir las complicaciones, ya sean locales, supurativas y no supurativas. Es una de las principales causas de prescripción innecesaria de antibióticos y muchas veces estos antibióticos son de amplio espectro y además produce su diagnóstico ausentismo laboral. La clasificación general de la faringoamigdalitis es en agudas y crónicas. A su vez, las agudas las clasificamos en superficiales y profundas, de acuerdo a la profundidad de los tejidos comprometidos. Dentro de las superficiales, que es las que yo les voy a hablar hoy, las clasificamos en primarias y secundarias. Primarias es cuando el proceso asienta en las fauces. Cambios secundarias es cuando el proceso en la fauces es una manifestación de un cuadro clínico general o sistémico. La puerta de entrada habitual es la oral, por las gotitas en el aire y en el polvo inspirado, y además puede ser por contacto directo con el enfermo o con utensilios que haya utilizado el enfermo. Esta infección está favorecida por los cambios extremos de temperatura y también por los ambientes que tienen escasa humedad, ya sea por aire acondicionado o estufa. Como en todo proceso infeccioso, va a depender de la cantidad y de la virulencia del microorganismo y además de la resistencia natural que presente el individuo. Las faringoamigdalitis agudas superficiales dijimos que se clasificaban en primarias o secundarias. Primarias cuando el proceso asienta en las fauces. Dentro de estas vamos a tener la eritematosa, la eritematopultácea, la pseudomembranosa, la úlcero-necrótica y la vesiculosa. Dentro de las secundarias vamos a tener enfermedades infecciosas, secundarias a patologías hemáticas y secundarias a intoxicaciones. Dentro de las faringoamigdalitis eritematosas vamos a tener la eritematosa estacional, la faringitis de la gripe, la fiebre adenofaringoconjuntival y faringitis bacterianas. Dentro de la estacional tenemos que saber qué es lo que comúnmente se llama la angina roja. Son producidas por rinovirus, por mixovirus y el virus Coxsackie. El paciente se va a presentar con fiebre, moderado de enofagia, ardor faríngeo, malestar general, escalofríos. Cuando nosotros observamos la faringe vamos a ver que hay una congestión en su totalidad, tanto la pared posterior, los pilares, la úvula. Y vamos a observar que hay un escaso compromiso de las amígdalas. Es llamativo en el caso de este tipo de faringitis que el paciente presente además congestión nasal, rinorrea serosa y mucosa. Habitualmente no presenta complicaciones, pero recordemos que puede transformarse en una faringoamigdalitis eritematopultácea o llegar a producir a distancia una otitis media aguda, sinusitis u otros. Dentro de la faringitis de la gripe, nosotros sabemos que produce una gran repercusión general. Acá llama mucho la atención lo que son las artralgias y las mialgias. Es producido por el virus de la gripe o influenza. Y en este caso el paciente va a tener una elevada temperatura, ¿sí?, con lo que dijimos, artralgias y mialgias que son bastante intensas. Evoluciona favorablemente a los 4 o 5 días, pero hay que tener en cuenta que se puede asociar a gérmenes como el estreptococo, el neumococo y el estafilococo, y pueden llegar incluso a complicarse, ya sea con una bronconeumonía, una bronquitis o alteraciones en los pares craneales. Además, este virus puede producir lo que es la otitis viral, que es la meningitis bullosa.
En el caso de la fiebre adenofaringoconjuntival, se caracteriza porque hay conjuntivitis y una gran repercusión de las cadenas ganglionales cervicales. Es producida por el adenovirus. En el caso de las faringitis bacterianas, generalmente es producido por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Va a presentar aparte adenopatías submaxilares, un intenso adenofagia. El eritema puede estar localizado en las amígdalas y nos va a llamar mucho la atención en el caso del estreptococo beta hemolítico la presencia de petequias en el paladar. El paciente, si hacemos un hemograma, vamos a tener leucocitosis y neutrofilia. A veces no es fácil con el simple examen físico llegar al diagnóstico de certeza si es viral o bacteriana, por lo cual a veces se puede solicitar un hisopado de fauces y hacer un examen directo, cultivo y tipificación de gérmenes. El tratamiento es fundamentalmente reposo, una dieta blanda, no fría, y le vamos a dar antiinflamatorios, ibuprofeno o paracetamol. Se puede dar también hacer gargarismos tibios con antisépticos, aerosoles o caramelos con antibióticos de superficie. Si el paciente tiene además congestión nasal, podemos darle antihistamínicos como loratadina, y si hay compromiso bronquial, fluidificantes, expectorantes y nebulizaciones. En caso de que nosotros sospechemos que hay una sobreinfección bacteriana, vamos a utilizar antibióticos. La faringoamigdalitis eritematoputácea es producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también puede ser producida por el neumo, el estáfilo y el Haemophilus influenza. Se caracteriza porque comienza en forma brusca, el paciente tiene un intenso adenofagia, incluso a veces puede llegar a tener disfagia, la fiebre es elevada, hay mucho compromiso general, puede tener como una voz gutural o gangosa, puede tener la lengua saburral, halitosis, y cuando hacemos el examen físico vamos a observar que tiene adenopatía, sobre todo a nivel del ángulo mandibular y las cadenas yugulocarotídeas altas. Hay adenopatías muy dolorosas. En el caso de los niños puede haber náuseas y dolor abdominal. Esto tiene que ver con el compromiso de los ganglios mesentéricos. Cuando realizamos el examen físico, vamos a observar que las amígdalas están tumefactas, rojas, y que en su interior hay un exudado que puede ser a nivel de las criptas y en algunos casos puede confluir y ser un exudado lacunar. Recuerden que el estreptococo beta hemolítico del grupo A produce un puntillado petequial que nos orienta al diagnóstico. Si hacemos un laboratorio vamos a ver que hay leucocitosis con más de 10.000, con predominio de los polimorfonucleares, y que la eritrosedimentación va a estar elevada. En algunos casos, si tenemos dudas, podemos hacer un test rápido para estreptococo que en pocos minutos me permite confirmar el diagnóstico, y en algunos casos también se pide la antiestreptolicina O, que en realidad me va a mostrar la sensibilización del sujeto a ese germen, no me dice que es un proceso agudo, incluso puede persistir elevado hasta 4 meses. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de faringoamigdalitis puede producir complicaciones, tanto a nivel local como es el flemón periamigdalino, el látero del faringio, otitis media, sinusitis. Y también las complicaciones que se presentan a distancia, como son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. La fiebre reumática se produce porque el sistema inmune del individuo produce anticuerpos que reaccionan con antígenos en forma cruzada y afecta principalmente al endotelio vascular. Los órganos que más se afectan son el riñón, el endocardio y las articulaciones. Con respecto al hisopado de fauces, este lo vamos a hacer si nosotros estamos realizando el tratamiento correcto y el paciente no evoluciona favorablemente. Cuando el paciente tiene antecedentes de fiebre reumática o glomerulonefritis,
supongamos que sea un paciente inmunodeprimido o que tenga faringoamigdalitis a repetición. Con respecto al tratamiento, bueno, reposo, abundante líquido, una dieta no fría, le damos antiinflamatorios, ibuprofeno 400, un comprimido cada 8 horas, también puede ser paracetamol y antibiótico. El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. Se puede utilizar fenoximetilpenicilina por vía oral, 50.000 unidades por kilo día cada 8 horas. También se puede dar amoxicilina, un comprimido cada 8 horas, y el tratamiento son 10 días. Siempre recordemos preguntar si hay alergia a penicilina, se puede utilizar los macrólidos en este caso. También tenemos que tener en cuenta que se puede utilizar la vía parenteral, la penicilina G-benzatínica, si tenemos duda de que el paciente va a cumplir el tratamiento. Si tiene menos de 15 kilos, 600.000 unidades. Si tiene entre 15, 45, 1 millón de unidades. Y cuando tiene más de 45 kilos, 2.400.000 de unidades. En la faringoamigdalitis pseudomembranosa vamos a tener la difteria, infecciones neumocóxicas y la candidiasis. La difteria, prácticamente no hay difteria, pero debemos saber que es producido por el Corynebacterium diphtheridae, que va a producir una acción directa sobre la mucosa y que además puede producir manifestaciones a distancia porque tiene una exotoxina específica. El bacilo va a producir un exudado fibrinoso que coagula y forma una membrana junto con restos de mucosa necrosada. Esta membrana se va a caracterizar porque es de color blanquecino, puede ser adherente, o sea que si yo la extraigo me va a dejar una superficie rojo sangrante, no se disuelve en agua y además resiste las presiones y va a invadir, puede extenderse a la úvula, a los pilares, a la pared posterior e incluso llegar hasta la laringe. Y si una vez que se la extrae puede llegar a reproducirse a las 3 o 6 horas. Tenemos que tener en cuenta que esa membrana puede llegar a producir obstrucción en la vía respiratoria. La clínica suele ser característica, pero siempre tenemos que sospechar ante toda angina en la proximidad de un caso que haya sido confirmado. El tratamiento se hace con la antitoxina diftérica, que se debe administrar cuando se sospecha la enfermedad sin que necesitemos la confirmación del laboratorio. La dosis va a depender de la forma clínica que se presente. Además, está indicada la penicilina G-benzatínica si estamos sospechando que puede haber una complicación para el estreptococo beta hemolítico. Tenemos que tener en cuenta que el paciente debe ser internado, hacer reposo absoluto durante 3 semanas. Con respecto a las infecciones neumocóxicas, se va a producir una pseudomembrana también, que no es compacta como en el caso de la difteria, ni es invasora, ni se reproduce con facilidad. Se caracteriza porque tiene como una superficie rugosa, medio verdosa, que se introduce en todos los recovecos de la amígdala. El cuadro general va a ser temperatura elevada, escalofríos, taquicardia, y el tratamiento es antibióticos con penicilina. En el caso de la candidiasis, sabemos que el Candida albicans forma parte de la flora normal de la boca, pero si hay un déficit en la inmunidad, ya sea por una enfermedad general como leucemia, sida, diabetes o en caso también de pacientes que han recibido tratamiento antibiótico prolongado. El paciente va a tener dolor, va a tener disfagia que va a ser progresivo a medida que se va extendiendo. Tenemos que tener en cuenta que se puede extender hacia el esófago. Vamos a tener dos formas. Puede presentarse como un puntillado blanquecino que está rodeado por un halo congestivo o pseudomembranas que son blanco-grisáceas que puede estar tanto en el paladar como en la úvula, las amígdalas y que puede extenderse al esófago, habíamos dicho.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si queremos corroborarlo, podemos hacer una tinción de Gram u otra coloración y se cultiva en medios comunes o en agar glucosado. El tratamiento es nistatina, se da 1 mililitro, que son 100.000 unidades, cada 6 horas. Y si la lesión está muy extendida o no respondió con la nistatina, podemos hacer ketoconazol o fluconazol. La angina de Plau-Vincent se da en adultos jóvenes, es no contagiosa y se caracteriza porque se da en personas que tienen muy mal estado dentario. Es producida por una asociación fusoespirilar y gérmenes que están generalmente en el sarro dentario, Fusobacterium y Borrelia vicentii. Se caracteriza por una lesión úlcero-necrótica que está en una sola amígdala y hay gingivoestomatitis úlcero-membranosa. Empieza en forma insidiosa, el paciente puede tener 37,5 grados de temperatura, dolor que refiere de un solo lado, y cuando observamos la amígdala vamos a ver que hay una úlcera que tiene un fondo necrótico, hay contornos irregulares y esa lesión es como sobreelevada. Está en una sola amígdala, no pasa el límite de esa amígdala y va a cicatrizar aproximadamente en 15 días. Nosotros vamos a observar que hay adenopatías también unilaterales. El diagnóstico diferencial es muy importante en este caso porque lo debemos hacer con el control ético. Tenemos que saber que hay sífilis y que siempre tenemos ante este tipo de casos que descartarla. También hay que hacer diagnóstico diferencial con un CA epidermoide de amígdala y con las anginas de las hemopatías. Con respecto al tratamiento es antibiótico, la penicilina, se puede hacer gargarismos y mejorar el estado general y indicar el control con odontología. Bien, dentro de la faringoamigdalitis vesiculatas tenemos la gingivoestomatitis herpética, el herpes zóster, la herpangina y el síndrome mano-boca-pie. La gingivoestomatitis herpética es producida por el virus del herpes simple tipo 1 que se va a contraer por contacto directo. Una vez que ha habido una primoinfección, para que se vuelva a presentar no necesita tener contacto con el virus porque este queda inactivo en los ganglios nerviosos y aparece si se expone al sol, por estrés, por inmunodeficiencias. Va a empezar en forma brusca, con fiebre muy alta, con malestar general, con decaimiento, una intensa odinofagia y disfagia. Cuando hacemos el examen físico vamos a ver adenopatías que son dolorosas y vamos a ver en las fauces un puntillado, vesículas, ¿sí? Que son perladas y alinas que están rodeadas de una mucosa bien congestiva. Estas vesículas se extienden al paladar, a la úvula, a la pared posterior de la faringe y a las amígdalas. Posteriormente se van a romper y van a dejar un exudado fibrinoide. Puede también estar acompañada de herpes labial o nasal. El tratamiento es abundante líquido, una dieta blanda, no fría, gargarismos con anestésicos locales, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el paracetamol, se puede dar con vitamina B12 y el aciclovir en forma tópica dentro de las primeras 24 horas de la enfermedad, si se aplica en las lesiones cutáneas que suelen acompañarse. La administración por vía oral es de 5 miligramos por kilodosis en 3 tomas diarias. El herpes zóster o zona faringeo es cuando va a seguir el trayecto glosofaringeo o la rama mandibular. Es unilateral, es doloroso, generalmente se da en personas mayores, hay fiebre, adenopatías y el diagnóstico es viendo las vesículas que siguen el trayecto del nervio, que cuando se rompe dejan ese exudado fibrinoide.
Acá el tratamiento es con el aciclovir por vía oral por 5 días. La herbangina es producida por el virus Coxsackie del grupo A, sobre todo se da en los niños pequeños. Empieza también en forma brusca, con fiebre, los niños pueden tener náuseas, vómitos, diarrea. Y a las 48 horas vamos a ver las microvesículas con el halo congestivo en el paladar blando que respeta encías y amígdalas. A los 2 o 4 días se rompen y va a tener un discreto dolor sin que haya compromiso ganglionar. Por lo general cura sin ninguna secuela. Con respecto al síndrome mano-boca-pie, tenemos que es producido por es una infección vírica común en los niños. Generalmente comienza en la garganta y vamos a tener que hay lesiones tanto en mano, en los pies y en la boca. Es producido por el Coxsackie A16. Generalmente se presentan en verano y a principios del otoño. Se propaga por contacto directo, también tocando utensilios de una persona que ha tenido el virus. El tiempo entre el contacto y el inicio de los síntomas es de 7 a 10 días. Va a tener fiebre, dolor de cabeza, pérdida del apetito y vamos a ver lesiones tanto en la mano como en los pies y en la boca. Vamos a tener que son como úlceras que incluso pueden llegar a verse en las amígdalas. Es un proceso que lleva por lo general 7 a 10 días aproximadamente. La mononucleosis infecciosa es producida por el virus de Epstein-Barr, afecta a adultos jóvenes y adolescentes y tiene un periodo de incubación de 30 a 50 días. Por lo general el paciente tiene muy mal estado general, se acompaña con fiebre, faringitis y adenopatías. La faringitis es dolorosa, exudativa y puede incluso parecerse una faringitis estreptocóxica. En el caso de las adenopatías, vamos a tener adenopatías cervicales, axilares, espinales, inguinales y en algunos casos puede estar afectado un solo ganglio. 50% de los pacientes tiene esplenomegalia y un porcentaje mucho menor puede tener hepatomegalia. También puede tener manifestaciones como erupciones en el caso de que el paciente haya sido medicado con un antibiótico beta-lactámico. Los casos por lo general son autolimitados, pero hay que saber que puede haber complicaciones que pueden ser tanto a nivel del sistema nervioso central como la encefalitis, un Guillain-Barré, una neuropatía. También puede haber rotura esplénica, trombocitopenia, anemia hemolítica. Puede haber obstrucción de las vías respiratorias por las adenopatías y también a nivel hepático vamos a tener el aumento de las transaminasas. El diagnóstico lo hacemos por la clínica, solicitamos un laboratorio, vamos a ver que hay leucocitosis con una linfocitosis relativa, los linfocitos van a ser atípicos y también vamos a encontrar anticuerpos heterófilos, ¿sí? Se pide una prueba de monotest que es rápido pero no está específico, o si no una prueba de polvo de Davidson que durante los primeros días puede ser negativa pero se positiviza luego a días posteriores. El diagnóstico diferencial lo hacemos con otros gérmenes como el citomegalovirus, la toxo, la hepatitis B o la rubiola. Y el tratamiento fundamentalmente es sintomático. Lo más importante es que el paciente haga reposo para evitar lesiones como la rotura esplénica. La escarlatina es producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y vamos a tener que se caracteriza por la faringomigalitis, porque el paciente tiene fiebre, tiene vómitos y el exantema. Es una enfermedad enantemo-exantemática. El paciente presenta en forma brusca un intenso dolor, tiene fiebre, puede tener cefaleas, vómitos
y vamos a ver que en las fauces hay intensa congestión, hay edema, las amígdalas están bien congestivas, puede tener un exudado blanco grisáceo. La lengua, vamos a ver que es una lengua saburral, vamos a ver que está congestiva en la punta, ¿sí?, con hipertrofia de las papilas gustativas, y eso le da como un aspecto aframbuesado. A los 2 días toda esa placa se va a desprender y va a quedar bien rojo brillante. En el paladar vamos a tener petequias, lesiones puntiformes y petequiales. El exantema es generalizado, es color rojo escarlata, comienza por la cara, el tronco, la espalda, no deja piel sana, es lo que se llama como piel de lija, y luego de una semana esa erupción disminuye y el periodo de descamación también se inicia por la cara, el tronco. El tratamiento es reposo y penicilina. La enfermedad deja inmunidad que evita que se repita la escarlatina, pero no la faringoamigdalitis por estreptococo. El sarampión es un proceso de etiología viral que se caracteriza por un cuadro catarral asociado a fiebre, a conjuntivitis, tos y faringitis. Vamos a tener que la faringe se va a ver con un enrojecimiento difuso que afecta también a amígdalas y paladar, y al tercer día aparecen las manchas típicas de Koplik en la mucosa yugal y se encuentran estas rodeando el conducto de Stenholm. Estas manchas tienen un centro amarillento que está rodeado de un halo congestivo y desaparece a las 48 horas de iniciada la erupción cutánea. La rubiola es otra enfermedad exantemática de origen viral. Vamos a tener que se caracteriza por congestión en las fauces con un escaso compromiso de las amígdalas. El paciente va a tener adenopatías retroauriculares y occipitales y se va a caracterizar por un exantema maculopapuloso no confluente de extensión cefalocaudal. Con respecto a las manifestaciones faríngeas del HIV, debemos saber que estas son frecuentes. Algunas son comunes infecciones oportunistas y otras son más específicas y tumorales. Vamos a tener anginas que las sospechamos en un HIV, sobre todo cuando estas anginas son recidivantes o en aquellos pacientes que el proceso persiste a pesar de los distintos tratamientos que realizamos. También puede presentarse candidiasis, orofaringe, herpes y la enfermedad de Kaposi, que se caracterizan por lesiones mucosas a nivel bucal, paladar duro, encía. Se van a ver de color violáceas, mácula o pápula o nódulos puede haber también. Y la hiperplasia linfoidea también nos puede hacer sospechar una enfermedad. Las manifestaciones faríngeas de la sífilis vamos a tener de acuerdo a su estadio. En el caso de la sífilis primaria, el chancro, una zona indurada, que es el chancro de inoculación, acompañado de una adenopatía satélite que remite aproximadamente en 5 semanas. En el caso de la sífilis secundaria, vamos a tener que el paciente tiene un rash cutáneo generalizado, puede haber fiebre, adenopatía generalizada, uveitis, incluso puede haber sordera y neuritis óptica. Vamos a tener lesiones maculopapulares en la palma de las manos, en la planta de los pies, también lesiones mucocutáneas y o mucosas. La sífilis terciaria se caracteriza por granulomas indoloros que se necrosan y que incluso puede destruir el hueso y dar una glositis intersticial. Lesiones faríngeas de las hemopatías. Si hablamos de leucemia, podemos tener anginas de cualquier tipo o irritación del tejido amigdalino. Sospechamos cuando hay una hipertrofia asimétrica de amígdalas, si hay una gingivitis hipertrófica, si hay edema y úlceras que sangran fácilmente. Si hablamos de síndromes hemorrágicos, nos va a llamar la atención las petequias, las equimosis, vesículas o ampollas que se pueden romper y sangrar. Tenemos que tener en cuenta también si encontramos hematomas que infiltran el velo de la pared posterior.
En el caso de las neutropenias, es característico de las ulceraciones dolorosas con exudados que pueden llegar incluso a ser hemorrágicos. Muchas gracias por su atención y ante cualquier duda estoy a la disposición de ustedes.